Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado durante toda esta semana? Bueno, hoy vengo con otro capítulo más a nuestros Psycho-Lovers para hablar acerca de lo incognoscible por su propia naturaleza, amor. ¿Qué me refiero con esto? Todo el mundo siempre hemos deseado ser amados, siempre hemos deseado tener una pareja a nuestro lado. Sin embargo, ¿por qué el término amor o por qué esta sensación parece ser tan desconcertante y que parece que no la podemos gobernar? Esa es la esencia. Esa es la esencia de todo lo que nos lleva hacia ese sentimiento. Porque parece que el camino por el que vamos trazando aquel amor que deseamos no es tan claro como parece. Por esa razón, hoy vamos a hablar acerca de unos tips sobre cómo poder reconocer estos caminos, tal vez estas bifurcaciones que se van dando y de esta forma tener una mejor relación de pareja. Ok, psicolovers, ¿están listos para volver a descubrir qué es lo que pasa por nuestros corazones y por nuestra mente cuando nos enamoramos? Ahora vamos a tener 4 factores fundamentales. 1. ¿Qué nos hace sentir seguros? La sociedad y el amor, cómo superar la brecha de las diferentes necesidades y temores de apego en las parejas, y un poquito acerca de la terapia focalizada en la emoción. ¿Ok? Si bien ustedes ya saben, siempre hemos hecho aquí ciencia en base a los mejores terapeutas que ha tenido esta década. Sue Johnson, en su libro Abrázame mucho, nos explica un poquito acerca de cómo los vínculos y cómo los tipos de apego son tan importantes para estas relaciones. Antes de enfocarnos en estos 4 factores que les he mencionado antes, me gustaría decirles que si recuerdan los 4 tipos de apego que hablamos en el anterior podcast, recuerden que habían 4. Uno, seguro, en el cual nuestros padres nos enseñan cómo transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos de una forma, se podría decir, saludable, en la cual nosotros podemos identificar cada uno de estos detalladamente y sabemos cómo nos sentimos nosotros y cómo los demás nos hacen sentir al respecto. Esta forma segura de amor se ve cuando de pequeños siempre estuvieron en nuestro cuidado, siempre nos mantuvieron cerca de ellos, de que de alguna forma nos han permitido estar con ellos eh, y ver la vida a través de ellos. ¿Ok? Sin embargo, 3 tipos de apego no fueron del tanto así. ¿Qué pasó en el apego ansioso? ¿Qué pasó cuando los cuidadores eran inconsistentes en sus respuestas, en sus cuidados? Parecía que un rato estaban para mí cuando lloraba y al otro ya no, al otro me dejaban llorar. ¿Qué pasaba cuando el apego evitativo de mi padre, por ejemplo, me dejaba llorando durante horas y nunca venía a satisfacer mis necesidades? Donde hay una emoción tan distante entre el padre, la madre y el hijo. ¿Qué pasa en el apego desorganizado, donde parece que se fusionan el ansioso con el evitativo? Y parece que cada uno de estos forma parte de toda nuestra vida. Por un lado, necesitamos todas estas palabras de afirmación, este amor de nuestros padres que nos daban en cierto momento. Pero por otro lado, evitaban estas emociones, se distanciaban de nosotros. ¿Ok? Esto nos llevará a comprender mejor cómo estos 4 factores influyen en nuestras relaciones de pareja. Ok, ahora vamos al primer punto. ¿Qué nos hace sentir seguros? La formación de vínculos, como lo recordamos. ¿Cómo era esta relación con nuestros padres? ¿Cómo se veía esta dinámica familiar, de pareja? ¿Cómo nosotros observábamos qué era lo que estaba bien para nosotros? ¿Qué era lo que estaba mal? ¿Qué era lo que faltaba en ese vínculo? Que es importante entender que las relaciones amorosas son vínculos emocionales basados en nuestra necesidad innata de una conexión segura y emocional que no se puede negociar ni con la compasión o algún otro tipo de sentimiento.
Nosotros necesitamos sentirnos seguros. Por esta razón, nuestro primer contacto emocional son nuestros padres. Si lo hicieron adecuadamente o no, pues eso quedará para la historia. Sin embargo, es importante entender que la, hay un estudio en el que dice que el contacto y las palabras de aliento entre pacientes que están cerca de alguna cirugía o personas que están cerca de hacer algo que les cause tal vez mucha inseguridad, que tengan mucho miedo, el simple contacto con esos seres queridos que para nosotros pueden ser familiares, amigos, incluso mascotas, nos puede calmar y nos puede hacer sentir esa seguridad, ya que emocionalmente el dolor no solo se siente en cuanto al a, a tal vez a lo incognoscible de nuestra mente, si no se siente también en nuestro sistema de recompensa también se activa en ese momento. Por esa razón, el amor es un código básico de supervivencia que nos impulsa a leer y responder a los demás. Por esta razón podemos generar empatía, por esta razón podemos generar eh, toda esta forma de relacionarnos unos a otros. ¿Ok? Ahora, es importante entender que en una relación de pareja, tú te pegas a tu pareja tal cual un niño a su madre para que lo tranquilice y lo proteja. Eso antes no lo sabían, ¿verdad? Ahora, ¿por qué creen que siempre vamos a necesitar de este vínculo? Porque somos animales sociales. No somos, no vinimos al mundo solo a vivir individualmente. Necesitamos a nuestra red de apoyo. Necesitamos a alguien que nos contenga y nos sostenga en los momentos más difíciles de nuestra vida. Esta es la razón por la que casi la mayoría de nosotros deseamos tener una pareja en el futuro. Ahora vamos a hablar acerca de la sociedad y el amor. ¿A ustedes les ha pasado que alguna vez alguien les ha ghosteado? ¿Alguien les ha dejado de hablar? Porque simplemente nunca les dio una explicación de por qué nunca más quisieron relacionarse con ustedes. Tal vez esa es la pandemia más grande que el COVID-21. Eso es lo que nos está matando internamente, nos está dejando a un lado sentir, nos está diciendo que todo lo que nosotros podemos expresar es una debilidad, es algo que no se debería ver, porque este mundo ahora engrandece toda la independencia emocional. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien puede ser tan independiente que no sufra por nadie, aquellos TikToks que nos salen entre 4 formas para mejorar tu mente, 4 formas para nunca depender de nadie. Tal vez puede servirnos en algún punto. Sin embargo, siempre vamos a necesitar de este apego, de esta forma saludable de relacionarnos. ¿Por qué el mundo ahora quiere que nos relacionemos más distantes, más fríos? Porque la sociedad de ahora nos pide que seamos rápidos, que seamos caóticos, porque tenemos que ser los mejores, porque el mundo globalizado en el que estamos corre y nosotros debemos ir atrás de todo ese mundo. Sin embargo, cuando podemos contemplar el compartir la necesidad de ser vistos, valorados y apoyados, ese es el primer paso. Ese es el primer paso que nos lleva a reconocer que realmente nosotros necesitamos de alguien a nuestro lado. No solo es una sensación de yo soy independiente y puedo hacer las cosas yo sola. Siempre en las fases en las que hemos tenido muchos problemas, alguien ha estado para nosotros. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro primo, nuestro amigo, nuestra mascota. Sin embargo, ahora parece que la sociedad castiga a todos los que amamos, a todos los que pensamos que alguna vez vamos a poder tener ese amor que tanto deseamos desde el fondo de nuestro corazón. Amar genuinamente no solo es el cuento de hadas de Disney, es un código de amor básico para seguir aquí en la Tierra. Por esta razón, cada ser humano va a estar programado para tener esa conexión. Por eso parece que no tenemos nada en común los humanos, pero sí lo tenemos. Esa es la razón. Nuestra programación para tener la conexión
es lo que nos hace ser más parecidos que ningún otro animal sobre la Tierra. Ok, ahora vamos a saber cómo superar esas brechas. Las parejas necesitan saber y compartir sus vulnerabilidades. Ya lo sé, lo he vivido. Para mí siempre ha sido muy difícil compartir mis vulnerabilidades con los demás. Sin embargo, si esta brecha, como tal cual lo dijimos antes, no es pasada, no es filtrada, tal vez nunca podremos vincularnos realmente con una pareja que nos ame de verdad. ¿Por qué necesitamos que los demás vean qué es lo que más nos hace sensibles? Porque esta es la forma en la que las parejas se comunican. Es importante saber por qué mi pareja reacciona de esa forma, por qué tal vez cuando le digo algo se enoja, se entristece, le causa angustia, le causa preocupación. Por esta razón, es importante saber identificar y transformar estos momentos clave. Sin embargo, antes de entrar en este tema, Sue Johnson nos dice que hay tres tipos de diálogos demoníacos, de los cuales ha visto a lo largo de sus terapias. Por esta razón, vamos a ver acerca de qué se trata cada uno y cómo lo podemos combatir. El primero de todos estos bailes demoníacos, estas danzas, estos diálogos, se basa en la idea de que, pues, existe una metáfora del amor. La metáfora nos dice que es como un baile. Es tal vez como ese baile inolvidable de Bad Bunny, en el cual nos dice que, pues, él nunca se va a olvidar de la vez con la que bailó con aquella chica que le hizo sentir el amor más grande de su vida. Por esta razón, el amor traspasa todas las barreras, porque si es que te encontraste con una persona en esta vida, quiere decir algo. Tal vez en anteriores vidas no resolvieron algo, tal vez han sido una buena pareja en anteriores vidas y esta vez les tocó pasar por ciertos diálogos demoníacos, que lo veremos ahora. ¿Ok? ¿De qué se trata el primer diálogo demoníaco? Siempre queremos encontrar al malo. Siempre en nuestra familia han querido encontrar al culpable, al que ella lo hizo, él lo hizo, y siempre señalando. Aquí los pasos de este baile se concentran en que cada paso se ve como un pisoteo en todo el contexto de la discusión. Las peleas suelen encontrar siempre al malo, definir a la otra persona con términos absolutos de siempre eres así, nunca cambias, eh, con etiquetas que culpan. Por ejemplo, siempre eres tan cerrado, tan inmaduro. Aquí es donde la ira, donde la rabia son las emociones más dominantes. Aquí es donde se ven a los dos miembros de un modo ataque-ataque, como si estuvieran dentro de sus trincheras y se empiezan a atacar entre ellos. Este baile se ve así. Cuando más me atacas, más peligroso pareces. Cuando más me cuido las espaldas, más fuerte devuelvo el golpe. Y luego más atacas a cambio y el baile continúa. Parece que se vuelve interminable en vez de inolvidable. Ahora veremos la polka de protesta. Este es el más común y atrapante de las relaciones. Cada movimiento invoca o refuerza al siguiente. Uno se acerca, como cuando bailamos bachata, exigiendo, queriendo esta cercanía más que nunca, y el otro retrocede. Y no quiere eh, seguir contigo en este baile. Parece que este baile se intensifica en las emociones y necesidades detrás de lo que es más poderoso en este planeta que las emociones. Entonces es una búsqueda imposible, como la película, en donde hay uno que siempre es el que exige más y otro el que se retrae y siempre quiere escapar. Cuando no recibimos esta respuesta emocional, esta polka protesta, intenta obtener a fuerza o como sea una conexión y calma. Una respuesta mejor que ninguna,
porque así son las relaciones únicas de la Tierra. Siempre vamos a necesitar que alguien nos tranquilice, que alguien nos calme. Por esta razón esta danza es muy dominante y es más común en donde la angustia es el principal paso de este tipo de baile. Porque con esta emoción lo que se busca es esa necesidad de contención emocional y de apego. Por eso ambos protestan en esta desconexión, ojo. No es que solo el que busca necesita esto, también es el que no quiere dar una respuesta a la otra persona. También el que huye está desconectado de alguna forma y se ve así. Ahora, es importante reconocer que este tipo de baile es el que más lleva a que las parejas rompan en 5 años. Esto es lo que nos dice investigaciones recientes, de que tener este tipo de dinámicas con mensajes ambiguos como, bueno, tal vez no quiero estar aquí, así que, o quizás no soy suficiente para ti, o debería rendirme. Una danza que nunca, nunca, nunca parece que va a acabar, que se impulsa por un código de supervivencia primario, que es como lo que dijimos anteriormente, es buscar esta sensación de contención. Sin embargo, parece que esta danza siempre se va a ver tan desconectado o desestimado porque siento que más me quejo, más exijo, más me vuelvo crítico, más te persigo y mientras por el otro lado, cuanto más peligroso parezco, más te alejas, más te defiendes y más te cierras y más me excluyes. Por último, y no menos importante, es esta forma de congelarse y huir, esta forma de un silencio, un sepulcro interminable que si tal vez lanzaríamos este podcast afuera del planeta Tierra, al infinito, jamás lo pudiéramos escuchar porque el sonido nunca se va a poder replicar, porque siempre va a haber una sola línea de vibración, un silencio que nunca acaba. Cuando hay peleas, los dos se van a quedar al margen. Este baile parece que en vez de interactuar, se alejan y se esconden. Parece que mientras el uno le ve al otro, compiten por ver quién es el primero que se esconde. Entonces hay un silencio, una tensión en el aire que se vuelve tan evidente en el rostro humano. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a poder obviar nuestras emociones de nuestro rostro, de nuestra forma corporal de expresarnos. No hay lenguaje más universal que nuestro cuerpo. Traspasa fronteras, traspasa idiomas, traspasa culturas. Algo que nos molesta, algo que no nos gustó, siempre se nos nota en la cara, aunque seamos los que mejor sepamos disimular, ¿eh? Y eso que aquí, su servidora, parece que tiene un subtítulos en la cara cada vez que algo no le gusta o cada vez que algo le encanta. Sin embargo, es importante entender que las emociones no se pueden reprimir. En este tipo de baile lo que pasa es un bloqueo en defensa a las negaciones congeladas. Es como la forma en la que tú te autoproteges. Actúan como si no necesitaran al otro. Ninguno de los dos se arriesga a acercarse al otro. Algo fundamental aquí es la desesperanza. La desesperanza es el último hito de toda relación, porque ya no hay contacto, ya no hay este sentimiento tan dentro que nos unía, no hay esta conexión sexual que es tan importante. Y muchas veces esta forma de congelarse y huir de las dos partes es a menudo resultado de la polca protesta que hablamos anteriormente, pero se vuelve más crónica, porque la persona que antes exigía ahora se ha vencido y prefiere callar y dejar que las cosas se queden así. Por esta razón hay un vacío helado, hay un preludio al desapego. Este baile se ve así: cuanto más me contengo y cierro lo que siento, más cuidadoso y distante te vuelves. Ahora, es importante saber que esta dificultad en las parejas se acentúa en cómo cada individuo eh, siente de que hay algo malo en ellos y que por eso no son dignos de amor.
Por eso, en consecuencia de esta respuesta natural de esconderse para disimular el no soy digno de amor. Siempre van a ser personas que niegan sus necesidades, la cercanía emocional y se retraen cuando se sienten desconectados. Todo esto nuevamente nos lleva hacia nuestra infancia. Cuando no sabemos cómo afrontar esta intensidad de las emociones, es la única forma en la que podemos escapar de ello. Y al menos de esa forma mínima nos podíamos aferrar a nuestros padres. Por esta razón, es uno de los tipos de baile en donde más se reconoce la falta de apego y de amor por parte de los padres. Porque tal vez reprimir todo lo que uno sentía por dentro era la forma de solucionar los problemas, era la forma en la que aparentemente estábamos bien en casa. Entonces, por esta razón, siempre necesitas huir, lamentablemente. Es importante reconocer qué tipo de baile estamos teniendo nosotros, tanto individualmente como con nuestra pareja. Pero nunca olviden, siempre uno mismo es el que primero debe pensar y actuar. Para tener esta introspección, para saber que el amor perfecto no existe, pero sí saber cómo relacionarnos, cómo hacer sentir segura a la otra persona, cómo poder hacerle saber que la amamos, que la respetamos, que tenemos toda esta conexión dentro de nosotros. Eso nos puede llevar a un nuevo paso. Por eso aprendan a ser abiertos, consuelen sus puntos débiles cada vez que se abra una inseguridad y tengan confianza en la relación. La confianza en la relación es todo lo que se puede dar. Ahora, ¿qué podemos hacer acerca de cada uno de estos puntos sensibles? Es importante saber que primero nosotros tenemos sentimientos superficiales y más suaves. ¿Qué quiere decir esto? Lo superficiales es toda esa reacción que yo tengo y muestro a los demás. Pero abajo de esa emoción, abajo de mi ira, abajo de mi enojo, abajo de mi llanto, hay un sentimiento muy el fondo que me recuerda que tal vez no merezco amor, que tal vez, no sé, mi pareja podría estar mejor con otra persona. Ese sentimiento profundo es el que necesitamos reconocer, muy en el fondo. Eso es lo que nos puede llevar a entender el porqué de nuestras reacciones. Nunca olviden que para tener una relación saludable, el diálogo es todo. Una forma de comunicarnos en donde los dos callemos nuestros egos, callemos todos esos pensamientos que giran alrededor de nosotros y simplemente atrevámonos, descubramos juntos qué es lo que realmente sentimos, qué es lo que realmente está en el fondo de nuestro corazón. Muchas veces creemos que demostrar este tipo de vulnerabilidades nos hace ser más débiles. Pero les quiero invitar a una reflexión. Si tal vez no mostraríamos esto nunca, ¿creen que alguna vez hubiéramos sentido amor? Claramente no. Porque el amor no es solo las películas de Federico Mosia, de que nos llevaba toda esta idea de te siento a 3 metros sobre el cielo o perdona si te llamo amor. El amor es algo que se construye día a día, algo que si nosotros no sabemos reconocer desde nuestro interior, jamás lo vamos a poder ver en los ojos de nuestro ser amado. Por esta razón, es importante volver a tener esta introspección con nosotros, tener otra vez esta apertura a que no solo nosotros sufrimos, sino también los demás. Los demás también sienten. ¿Cómo puedo llegar a comprender a esa otra persona? Todo es en base a la comunicación. Todo es en base a cómo yo puedo estar junto con mi pareja, cómo yo puedo entender esta forma del ser de la otra persona.
Ahora, en el último punto, como les prometí, les voy a hablar acerca de la terapia focalizada en la emoción. ¿Qué nos quiere decir esto? Toda la terapia se centra en la emoción, en lo más básico, pero en lo más importante cuando entramos en un proceso terapéutico. ¿Por qué siempre los que aparentemente quieren ser terapeutas de pareja y solo se enfocan en la comunicación entre los dos fracasan? Porque no van más allá, no van a lo más profundo. No se centran en cómo la persona se siente, en cómo esta pareja se miran entre los dos, cómo se comunican las cosas, pero realmente se digan qué es lo que está atrás del enojo, de por qué no me trajo flores, de por qué le esperé tanto tiempo para esta cena y me hizo sentir tan mal. Allí está ese punto clave. Siempre tenemos que volver a lo más básico porque es lo más fundamental, la emoción, que es lo que se esconde detrás de todo lo que expresamos. Por esta razón, la terapia focalizada en la emoción es una de las más efectivas en cuanto a terapia de pareja, porque nos hace reconocer que no solo somos personas que hemos convivido 1, 2, 3, 50 años, sino nos hace entender que la forma en la que nos relacionamos ha tenido una historia cargada de emociones, de sentimientos, de pensamientos desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, y cómo esto se puede ver reflejado en cómo yo me comunico con la pareja. Así pues, les agradezco por haberme escuchado una vez más en este bello podcast con mis psicolovers y espero verles una próxima más. Y como siempre, les invito a esta reflexión profunda. Yo no doy consejos, yo hablo desde la experiencia. Y esta es la razón por la que en nuestra comunidad hemos sido únicos. Nadie sabe cómo seguir un libro de reglas, nadie sabe cómo entender el amor de distintas maneras, pero sí sabemos cómo nosotros entendemos nuestra propia relación con el amor. Por esta razón se preguntarán por qué en el Canva he escogido colores que no se relacionan tanto al amor, que estereotípicamente el azul no parece ser del amor, parece ser como de otro tipo de cosa. Sin embargo, para mí, dentro del fondo de mí, el amor se representa en este color. Y por último, me gustaría hacerles em, que cierren ahora un poco sus ojos y que piensen acerca de cómo se ve el amor en un color en ustedes. Y que de esta forma pueden empezar conociéndose a ustedes mismos. Muchas gracias y nos veremos en un próximo capítulo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana después de que hemos hablado de cómo se ve el amor en nuestras parejas, cómo se ha visto el amor en nuestros padres, en nuestros familiares? Sin embargo, ahora les traigo otro tema que nos puede hacer entender por qué tal vez entre su terapeuta y ustedes no hubo una buena conexión. ¿Qué faltó? ¿Qué, qué creen que pasó? Esto es uno de los fundamentos más grandes en psicología de que acerca de qué hace difíciles a los clientes. ¿Qué pasa en esta relación en donde parece que no hay un buen rapport? Muchos creen que tal vez es porque los clientes son los culpables. Como hablábamos en el anterior podcast, ¿recuerdan? Siempre queremos buscar al culpable. Sin embargo, si algo nos toca, si algo parece que nos incomoda como terapeutas, es que no hemos resuelto algo realmente dentro de nosotros. Por esta razón, el cliente en nosotros puede provocar emociones negativas, inmediatas, intensas, de ¿por qué me hace sentir así esta persona? ¿Por qué me recuerda tal vez a un amigo, un exnovio?
a mi papá, a mi mamá cuando habla, la forma en la que habla, la forma en la que se expresa. Y ahí es donde puede entrar esta contratransferencia objetiva y subjetiva, que es importante identificarla siempre, ante cualquier proceso terapéutico. Aunque tal vez nosotros queramos siempre el bien de la persona fundamentándonos en la ética, es importante también reconocer que no siempre vamos a poder resolver todo y que van a haber pacientes que van a ser difíciles para nosotros, pero que nosotros primero debemos hacer un reconocimiento introspectivo del por qué. ¿Qué pasa en esta persona que me incomoda tanto? Algunos se preguntarán y lo veremos en la siguiente slide. Ahora bien, antes de entender todo lo que hemos dicho anteriormente, me gustaría hacerles comprender de estos tipos de clientes que se nos pueden presentar, de los que yo he visto en mi experiencia clínica. ¿Ok? El primero que todo es el cliente intimidante. ¿Qué pasa con esta persona? Parece que es la persona que a menudo lo hacen de forma inconsciente, pero es siempre para evitar sentir vergüenza o rechazo. Tal vez es esa persona que sentimos que se pone una máscara de enojado o de bravo y que utilizan tácticas como la ira, la crítica, las amenazas para imponerse siempre a la defensiva del terapeuta. Siempre van a buscar mantener el control y el dolor emocional que tienen por dentro, confirmando de todo lo negativo que creen acerca del mundo. Por esta razón, antes de seguir avanzando, es importante entender que nada de lo que vamos a hablar hoy se lo deben tomar personal, queridos terapeutas. Si no hay nada mejor en el mundo, es entender que la persona que nos está hablando de frente es alguien que está sufriendo, que por dentro tiene un dolor, pero que hay una máscara que está impidiendo que esto se pueda expresar. Parece que en nuestra carrera siempre nos han querido decir que tenemos que ser como Sherlock Holmes y buscar qué es lo que pasa con esta persona y por qué no me responde como me gustaría. Pero más allá de eso, es importante entender esta conexión y esta humildad de bajar al mismo nivel del paciente. Es decir, ok, eres una persona que intimida, pero de alguna forma podemos tener una buena relación. ¿De qué deseas hablar el día de hoy? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Cómo te gustaría hacer? Y tal vez desviando o desenfocándonos de todo este enfoque de qué hacer con las terapias, cómo enfrentarnos, debemos siempre validar la experiencia del paciente. ¿Ok? Nuestro otro cliente es el crítico, el que siempre va a cuestionar al terapeuta en la primera sesión, el que siempre te va a decir, ¿y usted seguro sí va a poder con mi caso? Porque yo ya he estado con 3, 4 terapeutas. Siempre busca el rechazo del terapeuta para confirmar que lo que él dice es verdad. No eres, siempre tal vez uno de sus pensamientos y sus creencias centrales es no eres lo suficientemente bueno y por eso necesitas buscar en los demás esa invalidez que sientes por dentro. ¿Qué hacer con este tipo de pacientes? Pues, ok, aperturar toda esta parte de yo no soy una persona que te va a dar la razón en las cosas, yo soy alguien que pues te va a guiar en un proceso, que te va a acompañar, pero sin embargo yo siempre voy a mantenerme neutral. No voy a siempre cumplir con todo lo que tú quieres que te confirme y de alguna forma hacerle entender que en nuestra profesión no se trata de bandos, se trata más bien de que él se encuentre, de que él tenga su camino y nosotros guiar esa parte. Ahora, el paciente iracundo. Parece que es algo controlador, lo que me acabas de decir, y no puedes controlarme tú.
Ok, estalla de ira siempre que se siente vulnerable, siempre que tal vez empezamos a cuestionar alguna de esas creencias, algo en el fondo, algo profundo que está por esos pensamientos automáticos, ¿no? Tal vez esta forma de mm, yo soy mejor que el resto y se esconde abajo de una máscara de baja autoestima. Siempre va a reaccionar con gritos o tal vez va a abandonar la sesión espontáneamente. Tal vez para los principiantes esto sea catastrófico, esto sea algo que nunca nos ha pasado. Su rabia siempre va a proteger una sensación de abandono y vergüenza. Es común que estos clientes sean clientes borderline. Eh, el objetivo de esto no es encasillar, sino investigaciones nos dicen que muchas veces este tipo de pacientes se representan con eh, este trastorno de personalidad. Sin embargo, recuerden como hablamos en anteriores podcasts, no, la personalidad no es algo todo o nada. Siempre van a haber rasgos, rasgos desde los menos intensos hasta los más intensos. Por otro lado, tenemos al cliente amenazante. Soy un tipo duro. Todos me tienen que tener miedo. Y de esta forma yo impongo respeto. ¿Qué está detrás de este sentimiento? ¿Qué está detrás de esta forma del ser tan grande? Tal vez utiliza la intimidación verbal o estas conductas violentas para buscar imponer ese miedo y nuevamente no ser vulnerable y no ser juzgada. Hasta ahora de todo lo que hemos visto son máscaras para no ser vulnerable y no ser juzgados. Porque tal vez en la infancia de todos estos pacientes, en su vida, siempre han tenido que ponerse estas máscaras para poder sobrevivir. Recuerden que siempre para trabajar este tipo de dinámicas es importante llegar a lo más básico, a la emoción, al apego. ¿Cómo se dio esto en sus padres, en su vida, en su adolescencia, en su adultez, que hizo que esta persona tenga tal vez tantos bloques para que no le lastimen? ¿Ok? Siempre debemos investigar esa parte y siempre volver a la validación emocional. Em, Investigaciones también dicen que este tipo de clientes pueden venir de lugares de peligro o de violencia recurrentes. Nuevamente, no es un todo o nada, son cierto tipo de personas y una cantidad referente a la población, pero en su mayoría pueden venir de este tipo de entornos. Ahora, el cliente no cooperativo. No puedo cambiar y esto no me va a funcionar. Parece estar siempre en su diálogo. De manera abierta o muy, muy en el fondo, em, no, no van a desear realizar el trabajo terapéutico. Van a evitar el cambio y desesperanza. Van a tener siempre esta resistencia interna. Ahora, ¿qué hacer con esto? Yo siempre me regreso a las bases. Si de alguna forma la persona vino hacia mí, está buscando algo, está buscando ayuda. Ahora no me puede reconocer porque nuevamente no le gusta sentirse vulnerable. Pero lo que debemos entender es por qué esta persona vino a sesión. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué en este momento? A pesar de que me diga que eso no va a funcionar, hay algo en él que no está reconociendo o que tal vez sí, pero que le cuesta expresarlo, que necesita sacar poco a poco esta forma de, ok, necesito ayuda. Y este es un desafío muy grande. Sin embargo, no es imposible. Ahora, ¿qué hacer con este cliente autónomo? No creo que eso me funcione. Yo prefiero hacerlo a mi manera. Ok, siempre va a rechazar abiertamente la visión o la sugerencia del terapeuta, a menudo con argumentos intelectuales y racionales. Tal vez ellos te van a decir, no creo que tenga eso porque investigaciones o porque la prevalencia a nivel mundial de este tipo de trastorno o de este tipo de síntoma o de esta forma del ser mía no son patológicas, son algo que
con lo que yo he vivido siempre. El objetivo no es llevarle al paciente a que es una enfermedad que va a ser incurable. El objetivo es hacerle entender por qué esta forma del ser le está llevando a terapia, por qué ahora necesita de nuestra ayuda y de alguna forma muy, muy, muy adentro va a haber algo que no está funcionando bien y que por eso está viniendo a terapia. No está funcionando bien a nivel laboral, relacional de pareja, a nivel con amigos, con familia. Hay algo que justo en ese momento se está quebrando y esta persona va a necesitar de ayuda. ¿Ok? Ahora, el cliente desconfiado. Más o menos como siempre, bastante normal, como supongo. Tal vez este tipo de respuestas no suelen dar. No se va a involucrar emocionalmente. Temen a ser juzgados, criticados, humillados por el terapeuta. Nuevamente, regresemos a nuestras bases. ¿Por qué esta persona teme esto? Si nosotros les damos un espacio seguro, si le hacemos sentir un apego seguro con nosotros, esta persona va a poder abrir poco a poco todo, todas esas barreras que ha ido construyendo año con año. Por tal razón, tienen esta falta de experiencia emocional y tienden a encubrir muy bien lo que sienten, ¿eh? Por eso es importante saber reconocer estos patrones, estas creencias centrales, estos pensamientos automáticos que nos van a llevar a un buen diagnóstico. Ahora, el cliente que actúa. Ya que la vida me ha fallado, al menos puedo desahogarme aquí. Se entrega emocionalmente a lo extremo. Va a buscar esta atención emocional inmediata, sin importar las consecuencias de aquello. Y va a venir de un sentimiento de mucha autocompasión y privación emocional. Esta es otra forma de tapar todo lo que sientes. Si la anterior era escondo todo, en esta explayo todo, pero muy en el fondo no es como lo que yo me estoy sintiendo. La misma forma de sobrellevar en las dos nos podría ayudar a hacerle más consciente al paciente del por qué estas formas de expresarse le están causando disfunción ahora en su vida. Ahora, el cliente rico e influyente. Una mentalidad de estoy comprando este servicio, así que yo mando. Ok. Siempre tienen altas expectativas, actitudes muy exigentes, muy autoritarias, muy condescendientes. Em, de alguna forma la vida les ha demostrado que ellos imponen, que tienen este tipo de autoridad, pero nuevamente hay que regresar a lo más básico. ¿Por qué ellos han venido a terapia? ¿Qué es lo que buscan de nosotros? ¿Qué es lo que necesitan en este momento? Y más allá de una confrontación, es siempre tener una intuición que nos diga, ok, esta persona está necesitando ayuda, no es de la mejor forma que la me está pidiendo, pero esta es mi pasión, es mi forma de poder ayudar a los demás a través de hacerle sentir más consciente de que todo lo que está pasando a su alrededor influye en esto. Todos hemos conocido a alguien pasivo-agresivo. Siempre en el lenguaje coloquial de la gente hay alguien que dice, esta persona es pasivo-agresiva. Parece que por un momento es tierna y por el otro es un demonio. Es una persona que aparentemente es receptiva, pero tiene evasión al compromiso, siempre busca inconscientemente el rechazo. Y lo que buscan en el terapeuta es como este cuidado excesivo, esta frustración, este retraimiento, esta respuesta reactiva. Y aquí es donde nosotros nunca debemos olvidar nuestro lugar, desde donde nosotros queremos ayudar a esta persona, calmar. Yo sé que es difícil, yo sé que toda la vida de alguna forma hemos siempre reaccionado a nuestras emociones, a lo que los demás nos dicen, pero este es el punto crítico tal vez de nuestra formación.
¿Cómo hacemos para no reaccionar frente al cliente? ¿Qué podemos hacer? Años de práctica, años de atención plena, años de entendimiento de que lo que esta persona me dice o me ataca no es hacia mí, es hacia lo que a ella le pasa y hacia lo que le gustaría expresar. Y yo soy ese puente del que va a tener esta forma de volver a conectar con ella, de volver a entender por qué reacciona de esa forma. Y de alguna forma siempre es como que esto le va a poder ayudar. ¿Ok? Ahora, el cliente sin empatía. ¿Qué quiere decir esto? De alguna forma son personas que pueden ser hasta cierto punto narcisistas o ofensivos o explotadores o carentes de ética, narcisistas en el sentido de eres terapeuta, deberías aguantar todo lo que yo te digo, hacer comentarios hirientes e insensibles. Aquí es importante que para las personas que de alguna forma tienen más sensibilidad de este tipo de insultos o este tipo de agresiones, em, siempre se sepan dar cuenta a tiempo de cómo trabajar con esto, porque nunca, nunca vas a estar excepto de esto, ¿ok? Es mejor prevenir a lamentar. Y muestran comportamientos muy poco empáticos. Atacan al terapeuta, lo retan y de alguna forma toda esta forma del ser puede estar muy en el fondo eh, por una sensación de autoestima muy baja. Por esto es importante saber cómo trabajar el autoestima, qué hacer con estos clientes eh, y así empezar eh, esta, este tratamiento, este plan de acción, siempre recordando que el vínculo eh, terapéutico es lo primero. Ahora, el cliente y el último del que vamos a hablar es el víctima y enojado con las diferencias culturales o de género. Siempre hay alguien por ahí que no le gusta tanto eh, gente que no pertenezca a su círculo, ¿ok? Siempre van a ver algunos de estos comentarios. Es fundamental considerar que este trasfondo cultural y de género en el cliente va a influir en cómo expresa las emociones y percibe el mundo. Pero el cliente va a hacer justificar esa inseguridad o esa falta de conexión, esa falta de conocimiento de no entiendo su cultura, no entiendo por qué se portan así, no entiendo por qué no pueden ser como nosotros. Y el terapeuta, de alguna forma, por el terapeuta, ellos van a sentirse como vulnerables y van a justificar su enojo ante todo. Y muchas de estas frases van a verse vestidas de nadie me entiende porque soy diferente. Es importante hacerle entender al paciente y llevarle hacia una guía de qué es lo que le hace sentir a él diferente, qué está detrás de esta forma de percibirse del mismo, por qué en un mundo en donde se necesita socializar, él piensa que su cultura es superior a las demás, por qué esto le está trayendo a terapia y cómo está influyendo en su vida alrededor. Siempre, nunca olvidemos, es importante regresar a las bases de nuestra formación. Ahora, les voy a hablar acerca de un poquito en la siguiente sección de un tipo de terapia que parece funcionar con este tipo de pacientes. Como lo prometido es deuda, les voy a hablar acerca de la terapia analítica cognitiva. Como lo podemos ver en el slide, dos gatitos comunicándose. Ok, esta es especialmente útil para trabajar con pacientes difíciles porque
Con este tipo de patrones interpersonales y problemáticos existe mucha desregulación emocional, resistencia al tratamiento y varias razones clave. Uno, este tipo de terapia combina la terapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis dentro de un marco altamente colaborativo. ¿Qué quiere decir? Construyen una alianza terapéutica sólida, incluso con pacientes que desconfían que tienen dificultades acerca de por qué vienen a terapia. Definir también patrones problemáticos desde el inicio, mediante una formulación narrativa, reformulación escrita, que den sentido a su comportamiento sin juzgar y siempre validando. Identificar los roles recíprocos. Aquí lo que puedes hacer es estos patrones interpersonales repetitivos llamados roles recíprocos entre abusador, abusado, crítico, subestimado. Esto permite que el paciente comprenda cómo reproduce estos ciertos roles con él mismo y con los demás, incluyendo con el terapeuta. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con la transferencia. Al finalizar estos patrones se evita caer en trampas relacionales o rupturas terapéuticas. Además, usa herramientas concretas como un diagrama de mapeo, una reformulación gráfica, en donde permite ver los patrones en un solo esquema. Por esta razón, es una mezcla de psicoanálisis y terapia cognitivo-conductual porque estamos buscando esquemas. Estamos yéndonos más hacia la personalidad. Además, cartas de despedida o de revisión pueden ayudar a cerrar el proceso con una narrativa compartida del cambio logrado. Esto también suele ayudar dependiendo de cómo vaya transcurriendo aquel proceso con nuestro cliente. Em, Además, esta es especialmente buena porque identifica procedimientos limitadores del cambio, es decir, estrategias que mantienen el problema, que hace que el paciente siga con ese problema. Buscar alternativas más sanas, fomentando la autorreflexión y la autocompasión. Todo esto lo podemos lograr siempre identificando muy claramente cómo nuestro paciente está funcionando en terapia y con los demás. Pero sin embargo, mantener nuestro rol de terapeutas. Aborda también trastornos complejos como los trastornos de personalidad límite y evitativo, como vimos en parte de la sección anterior, en qué tipo de pacientes pueden estar este tipo de trastornos. Ojo, sin categorizar nuevamente. También conductas autolesivas o suicidas y dificultades relacionales crónicas. ¿Ok? Entonces, me alegro que hayan compartido nuevamente este espacio conmigo, que nos podamos volver a encontrar en otra ocasión. Nunca olviden, como empecé diciendo, si algo está fallando en nuestra terapia, no es por el paciente, es por nosotros. Debemos ver qué está pasando, por qué esto me está afectando tanto, por qué no puedo avanzar este proceso terapéutico. Nunca olviden que nosotros somos ese puente, ese intermedio entre el paciente y su bienestar. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Varias veces no vamos a hacer mucho, pero sin embargo es un trabajo lleno de pasión y lleno de honestidad, al que debemos siempre darle alma, vida y corazón. ¿Ok? Muchas gracias, mis psicolovers, por haber estado conmigo una vez más y espero que esto les sirva para sus clases en la universidad, para sus maestrías o para entender por qué ustedes también pueden ser pacientes difíciles. ¿Ok? Gracias. Hasta una próxima ocasión.